Pues en Hechos, aquí los capítulos 3 y 4, a mí me encanta el libro de los Hechos. Aquí vemos, se llama Hechos de los Apóstoles porque estamos viendo mucho lo que están haciendo los apóstoles de Jesucristo, pero vemos la fuerza y el poder tras ellos, que es el Espíritu Santo. Él es quien está moviendo, Él es quien está llevando a los apóstoles a predicar, de hacer muchas cosas. Vemos muchos viajes en este libro. Hace unas semanas estuvimos mirando los capítulos 26 y 27 del libro de los Hechos, ahí como hacia el final del libro, y los viajes de Pablo, que hizo muchos viajes misioneros, llamado y llevado por el Espíritu Santo. Y entonces vemos el enfoque allí con él. En los últimos días era preso, era prisionero, llevado a Roma, y no hemos predicado del último capítulo cuando llega a Roma, pero vamos si Dios permite, vamos a mirarlo en otro momento. Pues como Dios hace la obra y iba trayendo gente a él para que les podía compartir el evangelio. Pero aquí en Hechos capítulos 3 y 4 es justo después del capítulo 2, dice, eso es obvio. Pero sabemos lo que había acontecido en el capítulo 2, el día de Pentecostés. Amén. Y los discípulos, apóstoles más con los otros hermanos y hermanas que estaban con ellos, habían estado llenos del Espíritu Santo y hablaban en los idiomas de la gente que estaban ahí, hablando de las maravillas de Dios. Pues en el capítulo 3 es otro día, ¿vale? Es otro día, ese día ya había cerrado. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero aquí estamos en el capítulo 3, y en los capítulos 3 y 4 vamos a ver 4 puntos principales, y todo se puede describir con la poderosa mano de Dios en todo lo que hicieron. Recordad que la Biblia está escrito para nuestro ejemplo, para ayudarnos. ¿A qué? La Biblia nos ayuda a qué. Voy a hacer unas preguntas, podéis responder. ¿Qué nos ayuda a hacer la Biblia? Conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo podemos vivir? Amén. ¿Sí? ¿Cómo portarse a los otros? ¿Dijiste? Sí, para conocernos unos a otros. ¿Qué más? Caminar en obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo comportarnos? Nos da sabiduría, como estamos estudiando esta mañana, para muchas cosas, ¿verdad? El mensaje principal, yo digo, el personaje principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. El Dios invisible, hecho en carne, fue el Señor Jesucristo. Amén. Él es el creador. Dice, por Él todo fue creado lo que fue creado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces nos lleva a aprender acerca de Dios, quién es, y eso es lo que estamos viendo. Entonces todo la Biblia es escrita para nuestra enseñanza, para llevarnos a Dios. Nos ayuda cómo criar hijos. Nos ayuda la Biblia a buscar una esposa, un esposo. Amén. Nos da instrucciones, consejos, cómo hacerlo mejor. Nos ayuda cómo
tratar con otros, tener negocio entre otros. No, nos enseña cómo buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es el plan de Dios para mi vida, para tu vida? Todo está en este libro, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a leer aquí es un acontecimiento del poder de Dios a través de Pedro y Juan. Y luego vemos a otros hermanos, otros creyentes también con ellos. Pues lo vamos a ir como saltando un poco rápido del capítulo 3 y el comienzo del 4, porque quiero llegar a un fin, un punto principal. Pero vemos aquí en los primeros 10 versículos de capítulo 3, vamos a ver una poderosa sanación, ¿vale? Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. El momento cuando cesamos de creer que Dios es un Dios de milagro, tenemos problemas. Amén. ¿Tú sabes por qué mucha gente tiene problemas? Porque hubo una necesidad en su vida y pidieron o pedíamos a Dios un milagro para cierta cosa. Y en el momento cuando pensamos, no llegó ese milagro. Pero eso no quiere decir que Dios no es un Dios de milagros. Muchas veces el milagro no se ve. Yo hablé con un muchacho que es un familiar de alguno de vosotros aquí hace años. Y eso era su pregunta. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no siempre hace el milagro cuando tú lo esperas y lo necesitas? Porque la Biblia dice, nos instruye en 1 de Juan, que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios ve el cuadro completo. Amén. A veces alguno piensa que, mira, yo estoy en pobreza, yo quiero ser millonario para salirme de esta condición tan mala, ¿vale? Y pensamos que lo que estamos buscando es ser millonario. Si nos da 1,000,000 de euros, eso ya no me quita eso. Pero a veces Dios no hace eso a nosotros en ese momento. Yo doy un ejemplo de un primo que tenía, tenía porque estaba casado con mi prima y ya no están juntos, ¿vale? Y pues estaba en un accidente y estamos hablando de los años 80, donde el dinero en aquel entonces tiene más valor que ahora, ¿vale? Pues estaba en un accidente y se llevaba a juicio, le tenía que operar la espalda y todo eso. Y al final le recompensaba con $250,000, 240,000 euros, vamos a decirlo así. Pues en aquel entonces yo imagino que vale el doble que hoy en día. Pues, como le tocó la lotería. Pero muchas veces el Señor no nos bendice como queremos que nos bendiga, porque no somos capaces de manejarlo adecuadamente, ¿verdad? A veces el Señor no confía en ti más recursos porque lo vas a malgastar. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pues ese primo mío le dieron ese cheque. En 10 meses ya estaba pobre otra vez. 10 meses. 10 meses. Compraba un coche para él, un coche para su mujer, un coche para su padre, un coche para su suegro. Compraba coche para todo el mundo. Empezó de construir una mansión grandote y nunca lo terminó. Se fue a los restaurantes más caros en la ciudad. 10 meses, se fue. Pues estoy diciendo, Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de bendición. Es un Dios de misericordia. Como
por las nubes está su misericordia. Pues vamos a mirar, voy a leer estos primeros 10 versículos para ver el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Porque vemos una poderosa sanación. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos alguno. Mira, pongo el ejemplo de aquí en la costa. Nos gusta salir y tomar un café, ¿verdad? Aquí el café no es tan caro como en otros países, ¿verdad? Es económico, eso me encanta. La semana pasada fui a pedir 2 cafés. Uno para mí y para Denise. $10. Eso fue mi reacción. ¿Cómo? Dios mío. Aquí hay cafetería por €1. Tomas un buen café. Pues tú sabes, muchas veces, sentado en una mesa y tomando café, viene gente que piden, ¿verdad? O te ofrecen. Yo digo a todos los que me vienen a visitar, digo, eso es lindo, parte de la cultura de la Costa del Sol, que pasa gente, quieren vender cosas o piden, pero digo, si tú quieres salir de la trampa, nunca lo mira a los ojos. Mira, pueden estar a 2 calles y te fijan los ojos y ellos te miran, viene por ti. ¿A que sí? ¿A que sí? Es así. Pues eso es lo que pasó a Entonces él les estuvo atento esperando a recibir de ellos algo. 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Estaba tan alegre, amén, de tener los tobillos restaurados. Estaba probándolos, amén, saltando, corriendo. Estaba muy agradecido. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Eso, mucha gente, yo digo, muchas veces cuando el Señor nos bendice, nos debe llevar a alabar a Dios. Amén. Amén. Pues vemos una sanación poderosa. Pero ahora vamos a ver en los próximos versículos, del versículo 11 hasta el 26, y en unos versículos en el capítulo 4, una poderosa predicación. Mira lo que dice el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Venía una multitud de gente. Y Pedro lo vio y respondió. Empezó a hablar. Dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mira, venían porque acaban de ver un milagro. Vienen corriendo quizá para recibir otro milagro. Y mira cómo empieza a hablarle Pedro. Tú mataste al Señor Jesucristo. Era cierto, ¿verdad?
A veces venimos a Dios buscando un milagro. Y a veces nos revela cómo somos. Y a veces nos duele, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo reaccionó esta gente. Amén. Y dice 16, y por la fe en su nombre, el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por el Señor Jesucristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, los llama hermanos porque eran israelitas y Pedro y Juan también eran israelitas, ¿vale? Y dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciados, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, ese profeta está hablando de Jesucristo, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces el 4 está describiendo, pintando la escena. El 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero mira el 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces vemos una poderosa sanación. Viene mucha gente corriendo, y luego vemos una poderosa predicación. Pero vemos el mensaje que predicaba Cristo. Predicaba que mira, somos pecadores, somos culpables de su muerte. Yo digo, estaba hablando los de Israel, que eran culpables porque a su decisión, a su mano fue crucificado. Pero sabemos toda la historia que todos somos culpables de su muerte, porque Él murió en mi lugar. Él tuvo que morir en tu lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluso tú. Cada uno de nosotros. Y Él dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos somos culpables de la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. Él murió por mis mentiras, por mis malos pensamientos, por mis robos, por todo lo demás de malo que hemos hecho. Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos aquí que a consecuencia de ese deseo del milagro y del poder de Dios que estaba ahí para sanar, entonces aprovechó y predicó a Cristo, revelando nuestro estado pecaminoso y nuestra necesidad de un Salvador.
y nos da una buena instrucción porque dice en el 19, así que arrepentíos. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. Somos pecadores, por eso hay que revelar al mundo entero que somos pecadores, para que nos arrepentimos a Dios por nuestros pecados. ¿Ves eso? Mucha gente no quiere hablar del pecado. Hay pastores que no quieren predicar del pecado. Pero digo, la salvación es el fruto de un pecador, amén, que se arrepienta de sus pecados y confiesa y recibe perdón de pecados. ¿Ves? Eso es la salvación. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios, nos revela que somos pecadores. Y los pecadores tienen necesidad. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Más la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces vemos esa poderosa predicación. Yo doy gracias al Señor. Había más de 5,000 varones que fueron corriendo después de ese milagro. Y Pedro, viendo esa multitud, les predicaba el evangelio de Jesucristo. Y la predicación del evangelio de Jesucristo es poderosa. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Eso quiere decir que no todos. Entonces había más de 5,000. No sabemos cuántos había, pero dice muchos de ellos que habían oído la palabra dieron razón a la predicación. Y dice, y creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Qué poderosa predicación, ¿no? Que se convierta a 5,000 hombres a la vez. Wow. Pero no es por el poder del predicador. Es la palabra. Es el Señor Jesucristo. Pues vemos la sanación, la predicación. Vemos aquí que están puestos en la cárcel. Y en Hechos capítulo 4 del 5 a 13 vemos una poderosa confesión. Porque dice capítulo 4 versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mira, eso es igual hoy en día. No estaban felices que había sido sanado un hombre cojo. Querían saber cómo. ¿Quién mandó hacerlo? No se preocupaba por la gente del pueblo, ¿verdad? Se preocupaba por su poder sobre el pueblo. Suena como los políticos, ¿verdad? Di amén allí, tú sabes que es verdad. Amén. Dice el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria al Señor. Amén.
Wow. Cada uno de nosotros que hemos sido sanados de nuestro pecado, estamos aquí en presencia por el nombre del Señor Jesucristo, por este hombre en vuestra presencia sana. Dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y aquí dice en ningún otro, y dice y no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Quién es ese hombre de quien está hablando? ¿Y qué es el nombre de que está hablando? De Jesucristo, amén. Yo sé que yo estoy leyendo mucha Biblia esta mañana, porque muchas veces en los contextos de la Biblia, la descripción está en la lectura. Se describe, nos hace entender de lo que está hablando. Dice, y en el 12, y en ningún otro, aparte de Jesús, otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Y luego dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces lo que estamos viendo aquí es una confesión poderosa de Pedro y Juan a estos religiosos, a estos oficiales que estaban encargados, porque lo echaron a la cárcel, lo saca y lo están cuestionando y diciendo en qué nombre, cómo y de dónde, y pues están contándole, explicándole que en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego vemos que no en ese momento no decidieron no hacerles más nada. En el 15 entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, estaban discutiendo entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, estamos viendo en el contexto y la escena que estamos viendo, hicieron un milagro, sanaron a uno que tenía una necesidad en el poder del nombre de Jesucristo. Vemos una confesión pública antes de los oficiales que le estaban cuestionando. Y ahora lo que vamos a ver del 23 en adelante es una poderosa oración. Tenemos una poderosa sanación, predicación, confesión y una poderosa oración. Y hermanos, cuando yo leo lo que vamos a leer ahora, no sé, me llena el corazón. Me llena el corazón. Parte porque anhelo
tener una reunión de oración que ellos van a tener ahora. Pero me gusta cómo empieza el 23. El 23 dice, y puestos en libertad, estos dos apóstoles, dice, vinieron a los suyos y contaron todo. ¿Quién eran los suyos? Los otros apóstoles. Sí. Y mujeres, porque había 120 en Hechos capítulo 1. ¿Quién más? Todos los creyentes. Amén. Porque en capítulo 2 se convirtieron 4,000. Acaba de convertir a otros 5,000. Y al final del capítulo 2 dice, todos los días el Señor agregaba, añadía a la iglesia gente que creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces vinieron a los suyos, vinieron a otros creyentes, vinieron a gente. Ahí me gusta esto. Porque yo viendo lo que van a declarar ahora, yo me identifico con los suyos. Y yo digo, los suyos es ahora los nuestros. Los suyos. Vemos aquí, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Eran otras personas que creían en Jesucristo para salvación. Eran otros creyentes que creían en el Dios poderoso de los cielos. Eran otros hermanos y hermanas en Cristo con quien compartieron el pan, con quien compartieron la mesa, con quien tenían comunión con ellos. Amén. Quien podían confiar. Era gente, los suyos podían confiar y podían compartir lo que habían sucedido en sus vidas. Amén. No por un aplauso, no para más nada de comunicar, de estar en comunión con otros hermanos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, vienen y no sabemos cuántos eran, pero eran muchos. Y dice, en el 24, entonces vemos aquí en el 23, comunión y comunicación con los hermanos. ¿Tú sabes que eso es importante en la vida cristiana? Comunión y comunicación entre los hermanos. Eso es muy importante. Y nos gusta hacerlo con los nuestros, ¿verdad? Nos gusta hacerlo con los nuestros. Cuando haya comunión con los hermanos, en el contexto estaban hablando de lo que había pasado en su vida, cómo el Señor había sanado a ese hombre que tenía necesidad, de cómo Pedro había predicado, de cómo sufrieron ser preso, estaba encarcelado y estaban compartiendo las amenazas que habían dicho a ellos. Y al salir estaban contando toda su experiencia, cómo el Señor había estado con ellos en todo momento. Me gusta cuando nos reunimos. Sí, a veces hablamos de cosas mundanas. Pero me gusta cuando nosotros estamos juntos y queremos hablar de las cosas de Dios. Hablamos de la gracia de Dios en nuestra vida. Hablamos de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hablamos de cosas que queremos hacer para Dios.
Yo creo ahí está la verdadera comunión, ¿verdad? Mira, el Señor, yo recibí una bendición en este viaje. Yo no sabía que mi hermano Mateo iba a venir. Vino con su esposa, su hija. Estamos allí sentados y no quiero contar todo su pasado e historia ni la mía. Pero yo vi un cambio en la vida de mi hermano y mi cuñada. Estamos ahí sentados en el salón, sentados en el sofá. Y ellos empezaron a hablar de las cosas de Dios. De asistir a la iglesia, de cómo estaban creciendo y predicaciones. Y yo me quedé en silencio. No os puedo contar todo porque estamos en línea. Pero años atrás, casi su matrimonio no sobrevivía. Y ahora estar juntos con ellos, escuchándolos hablar de las cosas de Dios. Wow. Era una comunión muy, muy especial. Qué grande es nuestro Dios. Dios hace milagros. Él sana hasta matrimonios, hasta familias. El Señor sabe restaurar. Porque tiene mucha misericordia con nosotros, ¿verdad? Había comunión y comunicación con los hermanos. Había en el versículo 24 que vamos a leer, había comunión y una oración hacia Dios. Dice en el 24 y dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, yo voy a leer la oración completa y luego volvemos y comento sobre algunos detalles. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y eso fue su oración. Dice en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Tú sabes una bendición de cuando dice vinieron a los suyos. Aquí al final en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Cuántas veces pensamos los nuestros, los míos, los otros cristianos? Muchas veces pensamos que estamos muy aislados, ¿verdad? Que somos muy pocos. Yo sé que no somos una iglesia muy grande. A veces pensamos, mira, de creyentes aquí somos muy pocos. Yo sé que somos la minoría muchas veces. Pero aquí dice, y la multitud de los que habían creído. Quiere decir, ¿tú sabes qué? Somos más de lo que pensamos. Somos más de lo que pensamos. Y vemos aquí en esta oración, y yo voy terminando. Cristi, ¿puedes venir al piano? Gracias a Dios que tenemos auxiliar. Me gusta cómo los detalles, no tenemos el tiempo de mirar toda su oración. Pero lo que nos cuenta al principio, en el 24, y ellos cuando habían oído, los suyos, esa multitud de creyentes, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Era una poderosa reunión de oración que movía los cimientos. Pero es porque cuando empezaron, estaban todos unánimes, alzando la voz a Dios. Todo tenía su mirada en Dios. Y estaban unidos. Estaban unidos. Era como una sola voz. Y luego nos dice que era de un corazón y un alma todo ese grupo de hermanos. Si queremos orar de una manera que mueva al Señor, o que Él nos mueva a nosotros, tenemos que estar unidos. Y nuestra voz levantado hacia Dios. Me gusta cómo ellos empiezan de bendecir al Señor. De cómo ellos empiezan de hablar de Dios. Dice, soberano Señor. Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos. Mira, ellos empiezan de hablar al Señor y hablar de Él y de lo grande que es nuestro Dios, que es nuestro Dios, que es nuestro Creador. Amén. Nunca cesaron de reconocer de que, mira, somos sus criaturas. Él es nuestro Creador. Amén. Y estaban hablando de Dios. Y mira, cuando nosotros empezamos a hablar a Dios, yo sé que Él sabe todo, pero deberíamos decirlo: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios. Señor, tú eres el Todopoderoso. Señor, que hiciste el mar y los cielos y todo lo que en ellos hay, lo hiciste tú, tu mano, tu voz. Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, porque Él tiene poder. Señor, tú eres el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Quiere decir, Él tiene todo el poder. Él sabe todo. Y Él puede estar en todos los lugares a la misma vez. Eso es mucho poder, ¿verdad? Luego empiezan a citar la Biblia.
confiesan de que Jesús era el Cristo del Señor. Vamos a ponernos de pie. Era una oración poderosa. Vinieron a los suyos. Hago una pregunta. ¿Eres uno de los nuestros? Los que aman a Jesús. Yo no sé por qué hay tanto silencio aquí ahora mismo. No sé. Pero yo estoy agradecido por la familia en Cristo que el Señor nos ha dado. No somos perfectos, ¿verdad? A veces el Señor tiene que sacar la vara, ¿verdad? Pero es un Dios de compasión, restauración, nos corrige. Él ve todo. A veces tú puedes ocultar cosas de mí, ¿verdad? A veces yo escucho a gente que critica a mí y dice, pero tú no sabías que él o ella hicieron esto. Y yo no soy Dios. No sé todo lo que hacen todo el mundo, ¿verdad? Eso sería un poco extraño, ¿no? ¿Verdad? Wow. Pero Dios tiene misericordia. Vinieron a los suyos. Y los suyos eran creyentes de un corazón y un alma. Tantas veces, y sigue siendo el caso, cuando estamos unidos, hay poder de Dios. Pero cuando estamos divididos, somos más débiles, ¿a que sí? ¿Verdad? Yo doy gracias al Señor por vosotros, los nuestros, los míos, los que aman a Jesús, los que creen en Dios Creador, soberano Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira, los que son padres aquí. En el colegio enseñan otra cosa. Ya no creen que es teoría de la evolución, porque lo enseña como una verdad. No venimos del mono. Venimos de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque estamos creados en la semejanza e imagen de Dios. Dios Santo. Y hay que enseñar a los hijos esa verdad. Dios nos hizo. Dios hizo esta tierra, el sol, las estrellas, las galaxias. Lo hizo Él. Todo lo que hay en el mar lo hizo Dios. Y qué grande es Dios. Amén. Y cuando lo reconocemos y todos juntos, wow, mueven cosas, mueven cimientos,
No sé. Vamos a orar. Concluimos. ¿Tenéis una canción? Vale. Pues vamos a cantar una estrofa y luego terminamos con oración. Y mientras que cantan, sigue tocando. Mientras que cantan, si alguien quiere venir y orar, tiene esa libertad. Amén. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Nel mundo la luz es su faz. Si conoce la canción, cantamos. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Si no crees en el Señor Jesucristo, os animo a tomar esa decisión y creer en Él. Amén. Pues vamos a terminar con una oración, hermano. Aarón, ore por nosotros, por favor. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos en tu casa, Señor, en tu presencia. Que tenemos la oportunidad de estar con los nuestros, Señor. Con hermanos juntos en armonía, Señor. Donde podemos glorificarte y alabarte juntos, Señor. Con un mismo sentir, Señor. Amén. Porque estamos aquí reunidos en amor, en tu presencia, Señor. Gracias por esa bella oportunidad de estar aquí. Gracias por el mensaje que hemos escuchado, Señor. Gracias de que cada día podemos aprender más y más de tu palabra, Señor. Que puedes seguir guiándonos, Señor, llenándonos de tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguirte cada día, Señor. Y mantener nuestros ojos en ti, Señor. Y, Señor, bendice el resto de ese día, Señor. Y que podamos salir de ese lugar pensando en lo que hemos escuchado y aprendido de esta mañana, Señor. Podemos salir llenos de tu gracia, Señor, de tu presencia. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Y gracias por ese culto y todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Bueno, el Señor os bendiga. Amén. Que tenga una buena semana.